Gálatas, estoy muy apurado, conscientemente estoy apurado. Gálatas capítulo 6, versículo 2, por favor. El Salmo 40 habla lo que estaba hablando el Toño y el Salmo 110, por si acaso. Salmo 40, sí, verdad. Ya, tiene Gálatas 6. Dice el texto, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Entonces ahí usted tenía que responder algo. Si lo tiene, léalo nomás. Página 9, o sea, página 24, el ítem 9. Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Eso ¿Ya? en simple. Igual yo hice, los traje del 1 al 6, ya del internet igual. O sea, 6, 1 y 2. No sé si coincide con lo que tú pediste, pero... No, es lo que el texto dice, Sonita. Dice, Ah, al ser, el ítem 9 dice, al ser miembros de la iglesia, usted debe apoyarlo. Y la pregunta es, ¿en cuáles maneras podría ayudar a su iglesia? Y ahí tenéis 4 textos. El primero es Gálatas 6.2. claro. Y 6.10. Ya, ¿qué respondiste tú? Ayúdense mutuamente a llevar sus cargas, así cumplirán la ley de Cristo. Y después dice, hacer el bien a hermanos de la fe. Ya, ¿y tenía algo más? 6.2, 6.10. Ya. Yo puse lo siguiente, es que no sé si estoy bien en lo que... Léalo nomás, léalo. Ya, mira. 6.1 al 10 puse. Aquí porque ahí lo resumí, me pareciera, ¿ya? Mira, aquí se habla de la restauración del caído, tratándolo con mansedumbre y humildad. La responsabilidad individual con una franca y directa exhortación a hacer el bien, la ley espiritual de la siembra y la siega. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No sea que tú también seas tentado, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Pablo nos dice, pregunta, ¿cómo debemos actuar nosotros los espirituales? Es decir, los creyentes que andan en el espíritu, según la ley del amor, evitando las críticas legalistas, sin juzgar con tanta rapidez ni condenando, sino restaurándolo. Es decir, nosotros que somos espirituales debemos arreglar ese hueso roto y restaurándolo en el cuerpo. ¿Cómo debemos restaurarlo? Con el fruto del Espíritu. Dice, con mansedumbre, con humildad y no con ira. Esto lo dice Gálatas 5:23. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Por qué debemos hacer la corrección? Porque nadie es inmune a caer, ni aquello que el Señor, ni aquello que no, que tenemos, a ver, no entiendo. Ni aquello que, a ver,
No importa, Mil. Ni aquellos que señalamos con el dedo al reprochar y al culpar a un hermano. Por eso, por eso se nos insta a sobrellevar y ayudar con solidaridad, mutualidad, esfuerzo y paciencia las dificultades o problemas del hermano, entendiéndose enfermedad, presiones, tribulaciones, aflicciones, debilidades, esas pesadas y gravosas cargas que impiden a uno avanzar. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue todo esto? No bajo la ley de Moisés que trata del yo, sino bajo la ley de Cristo. Entre paréntesis, amor. En Juan 13:34 dice, un mandamiento nuevo os doy, y dice, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Solo el amor alivia el peso de la carga y nos empuja a la necesidad espiritual y material del hermano o del prójimo. La vanagloria es la antítesis de la humildad. El engreimiento nos lleva a la arrogancia de nuestros propios logros frente a los logros de otras personas. Eso. Estupendo. Gracias. Maravilloso. No me equivoqué entonces, gracias. No, Adentro, totalmente. Ya. Está dentro de lo que nos pide. ¿Alguien más respondió algo? ¿O parecido a lo de la zonita? Bueno, la pregunta era, al ser miembro de la iglesia, usted debe ayudarla. ¿En cuáles maneras podría ayudar a la iglesia? Esa es la pregunta. Sí. ¿Sí? Según... ¿Me escuchas bien o no? Sí. ¿Me escuchas bien? Sí, Sí. perfecto. Ya, la respuesta es haciendo el bien a todos mis hermanos de la familia de la fe, esforzándonos por conseguir la unidad espiritual, por sobre todo y por sobre todas las diferencias de caracteres, diferencias de criterios o puntos de vista, considerando y respetando que somos todos y cada uno de nosotros distintos, así por obra de Dios. Eso. Muy bien. Muy bien, señor. Gracias. ¿Alguien más? Iván, ¿qué pusiste tú? Juan Pablo. Ya, yo puse, todos tenemos cargas, pero las cargas son distintas en tamaño y en forma. Las cargas de otros, dice, llevar las cargas de otros para manifestar el consuelo de Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, ayuda a abordar en unidad y de forma colectiva las cargas para un beneficio común. ¿Ya? ¿Y cómo lo haría, señor? ¿Alguien más? O sea, lo que yo veo. Está bien, señor. Muchas gracias. No, Muchas es gracias. que como me hiciste una pregunta como para fundamentar más o menos. O sea, no sé Claro, si... pero de ahí, porque ustedes sus argumentos son sólidos. De ahí compartimos. ¿Alguien más, Iván? Sí, dale nomás. No, Iván no está. Disculpa, sí, ¿Quién me falta? está Carolina. hablando. Bueno, no grité. No grité tan fuerte. Ahora se te escucha muy bien. Yo le puse ayudando a llevar las cargas mutuamente, haciendo el bien a todos, en especial los hermanos en la fe, poniendo al servicio a los demás las gracias recibidas, según el dictamen del corazón, no de mala gana ni forzado, sino con alegría. Muy bien. Eso haciendo un resumen de todos los capítulos que pusiste, pues Gálatas 6, 6:2, 6:10, primera de Pedro 4:10 y segunda de Corintios 9:7. Eso responde todo. Claro, pues porque tú lo pusiste, tú No, estás yo no haciendo le un resumen. No es así la pregunta. No, pues si son La 4 pregunta ítems. orientada en Hechos 2:42.
son ¿Verdad? las dos. No, porque No, el tío pues se Gálatas refiere 6:2. es que el tío se refiere al punto 9, po, Sí, en pues él lo donde respondió están todo en una cada una sola de las respuesta. completaciones, pues entonces le hizo como un resumen. Ya, claro, está bien. ¿Quién me falta? ¿El Iván me falta? ¿La Carolina? Puse lo mismo que mi mamá. Ayudar y llevar las cargas unos con otros para cumplir la ley. Muy bien. Sí, eso es. ¿Alguien más? Para que podamos desglosarlo. Ya. Veamos el versículo 1 de Gálatas 6:6. La gracia que te da la escritura es que cuando te manda a hacer algo, no te lo manda a hacer por una definición de concepto, sino que te da la respuesta. Te da el prefacio, la introducción para que tú puedas desarrollar la respuesta. Y la respuesta normalmente está orientada a nuestras propias necesidades. En realidad que no tenemos que buscar mucho en preguntar de quién es la culpa o de quién es la responsabilidad. Fíjate, dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿excluye a alguien? No. ¿Cómo? ¿Qué significa para ti si alguno fuere sorprendido en alguna falta? Cualquiera. ¿Me excluye a mí? No, po. No. Depende, No, po, tío. depende. Si tú no A has ver, ¿por cometido qué ninguna depende? falta, si tú no has cometido ninguna falta, te excluye. Siempre Es Pero no estamos está, posible que uno una está libre persona, de cometerla, po. exacto, es posible que alguna persona no cometa nunca ninguna falta. Exacto. No, Eso es No, imposible. po, no es No. posible. no. Siempre estamos Siempre haciendo, estamos. cayendo en Ya, pues, alguna cosa. entonces entendámonos. Dice, hermanos, no está diciendo inconverso, mundano, TJ o mormones, Te no está, incluye. hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o sea, ya esta frase te dice, oye, ¿sabéis qué? Considera el hecho de que eventualmente tú también podáis ser parte de alguna falta. Tú estás expuesto. Y eso inmediatamente lo que hace es bajarte el piso, nivelarte en forma baja para que entiendas que no estás libre. Ahora, falta, la palabra falta tiene que ver con pecado. Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, en algún tropiezo, en alguna caída, si alguno fuere sorprendido, y usa la palabra sorprendido, sorprendido viene de sorpresa. Si fue sorprendido, fue porque la persona no fue capaz de reconocer. Y volvemos al punto anterior. Porque se le pilló en alguna falta. Se le descubrió en alguna falta. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer si estoy en alguna falta? Pregunta para los teólogos del discipulado. ¿Qué tendría que hacer yo si estoy en alguna falta? Reconocerlo. Ya, muy bien. Yo tengo que reconocer las faltas. No tengo que esperar que me pillen. Porque la palabra es bien clara, dice, si alguno fuere sorprendido, si alguno fuere, no excluye a nadie. Sorprendido implica que te pillaron en alguna falta. Entonces, continúa el texto y dice, vosotros que sois espirituales. ¿Quiénes son los espirituales? Los creyentes, los que están en el espíritu. ¿Y cómo sé yo que Nosotros. estáis en el espíritu? No, nosotros.
Sonia, ¿tú eres espiritual? No, o sea, no le quise decir eso. O sea, sí estamos en el proceso de Es que mira la relación ver. que establece el texto. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros, ¿quiénes son los vosotros que sois nosotros. espirituales? ¿Quiénes son estas personas Los que Gálatas. puedan... Los Gálatas. Nosotros. Los Los Gálatas. hermanos en la fe. Tienes que Como empezar diciendo que esta carta está dirigida a los hermanos de Galacia, que es una iglesia ubicada en una zona determinada. A los Gálatas está dirigido. Evidente que también, para todos. Yo creo que Ya, eso es Para vosotros, nosotros, que sois espirituales. ¿Quiénes? Yo creo, Los Gálatas. yo los creo que Pablo se está creyentes. dirigiendo aquí a los hermanos en la fe de Gálatas, los que creen en Cristo Jesús, en la salvación. Recuerda que estas son cartas paulinas, son cartas que escribió el apóstol a distintas iglesias. Partamos por ahí. ¿Qué son las cartas paulinas, tío maestro? Las cartas cuya autoría es Pablo. Oye, pero mira. O sea, la lectura que hace Iván es buena desde el punto de vista del contexto inmediato, bíblico, del texto, de la carta. Pero Pero no aquí se refiere responde. a todo. Pero no responde. Porque la implicancia es para mí. Y para todo. La Para implicancia mí, es para la ti, iglesia. yo, tú, él, nosotros, Entonces, ellos. dice vosotros que sois espirituales, y mi pregunta es muy sencilla. ¿Quién es espiritual? Es muy simple la pregunta. ¿A quién se refiere Pablo? Los que estamos en el Descartando a los mismo hermanos. camino, en el mismo camino espiritual de Cristo. Los que estamos en el espíritu de Cristo. Ya, los que estamos en el Espíritu de Cristo, ¿estamos capacitados para sojuzgar a alguien que fue sorprendido en alguna falta? Siempre cuando el hermano reconozca que haya cometido una falta. Ya, y si la reconoce, ¿yo estoy capacitado para Dice sojuzgarla? corregirle, Sí, pues. con el espíritu de mansedumbre. Sí, pues. Sí, es que eso viene después. Claro. Mi pregunta es muy sencilla. Vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son los espirituales en este caso? ¿Quiénes? Los que han recibido el Espíritu Santo. Sí. O sea, a Nosotros ver, los creyentes. Los creyentes. mire, quiero que me entiendan, tal vez yo me estoy expresando mal. Acá tenemos una situación que plantea hipotéticamente el apóstol en función de que si alguno fuere sorprendido en alguna falta, está estableciendo un parámetro conductual que tiene que ver con aquellas personas que están sí capacitadas para ejercer algún tipo de autoridad frente a alguna persona que hubiera tenido algún error, un fallo, algún tropiezo, una caída. Desde esa característica dice, vosotros que sois espirituales, si yo lo tuviera que contextualizar, diría que los ancianos de la iglesia de Gálatas hubieran sido las personas que hubieran estado acondicionadas para sojuzgar un caso de alguna persona que hubiera sido pillada en un error. Pero si yo extrapolo este concepto, vosotros que sois espirituales, ¿con qué tiene que ver respecto a mi vida? Los que tienen comunión con Dios. Sí, lo que pasa es que, a ver, es verdad, nosotros tenemos al Espíritu Santo en nuestro corazón, pero recuerda algo, los procesos que el Espíritu Santo establece en nuestras vidas son procesos que a veces duran toda la vida, porque la obra la perfecciona Él hasta el día de Él. Por lo tanto, ¿qué es lo que a mí me capacita? ¿Qué es lo que a mí me capacita? El bautizo. La experiencia. La experiencia, ahí tenía un elemento, ¿experiencia qué? Que yo haya tenido una crisis, por ejemplo. Y Dios a través del tiempo me enseñó a superarla. Exacto, por ahí va. Entonces, cuando yo estoy sometido, por eso es que el testimonio es tan importante. ¿Por qué Pablo anhelaba tanto predicar a su propio pueblo, siendo que el mandato de Dios para su vida de predicarle a los gentiles? Pero él insistía en eso. ¿Por qué? Porque él había tenido una experiencia previa y conocía Claro, él el rigor.
y conocía el rigor de lo que significaba la religiosidad judía. Pero dentro de esa característica también conoció la gracia. Entonces se dio cuenta que el complemento que él necesitaba para levantar un buen ministerio no era solamente saberse la Biblia al revés y al derecho, sino que detrás de esa experiencia, especialmente cuando fue botado del caballo camino a Damasco, se encontró con un Dios que le dice: ¿y por qué me persiguí? Yo soy Cristo, el que tú estás persiguiendo. Y le cambió el chip. Entonces, ojo, porque muchas veces nos creemos saber 5 o 6 textos y creemos que ya estamos capacitados para dar consejería, o no, esto no me va a pasar a mí, o en realidad esto es lo que tenéis que hacer. Ándate. ¿Estoy yo espiritualmente capacitado para decirle a una persona: oye, ¿sabéis que estáis metiendo las patas? ¿Me entendí o no? Entonces, Sí. diferente es cuando Dios te ha procesado. Diferente es cuando Dios te ha hecho vivir situaciones límite y te ha sacado y has visto la mano de Dios. Entonces tenías un testimonio de vida detrás de una experiencia que lo más probable es que a ti te lleve a decir: no, a mí nadie me puede decir que Dios no existe, po. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Desde el punto de vista de lo que Dios hizo por nosotros, somos todos espirituales. Pero aquí está apuntando a madurez. Está apuntando a frutos. ¿Soy espiritual porque Cristo murió en la cruz por mí? Sí. ¿Pero qué frutos doy? ¿Por qué digo esto? Porque después de la coma dice: restaurarle con espíritu, y le pone espíritu. Y en el griego espíritu es neuma. Neuma, que significa soplido. Con espíritu de mansedumbre. De bondad. ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Cuántos mansos hay aquí? ¿Cuántos tienen espíritu de mansedumbre aquí? Las personas que estamos aquí. Que levante su mano. Déjame verlo. Que el Tatita no está en estos momentos ahí. Tatita, usted es mansedumbre. ¿Qué te quiero decir? Que, por ejemplo, el espíritu de mansedumbre es la consecuencia, la vid y los pámpanos, de permanecer en el Señor. Mm. No se trata que yo aprenda a morderme la lengua, porque eso es lo que te dicen las terapeutas. No, es que usted tiene que aprenderse a morder la lengua. No. La mansedumbre tiene que ver con que la afrenta que estoy recibiendo, lo impropio que estoy recibiendo, no me afecte mi corazón. Que mi corazón no se enturbie en la impertinencia que estoy recibiendo. ¿Por qué el Señor Jesucristo se estereotipa con una oveja si es el animal más manso del mundo? ¿Por qué? ¿Porque se convirtió en oveja? Ya, pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Mientras escucho esta canción. ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Cómo es? No la logré ¿Por entender. qué el Señor Jesucristo se le estereotipa con una oveja, siendo que la oveja es el animal más manso de la creación? ¿Por qué? Porque Jesucristo fue manso, po. Porque Jesucristo recibió tanto vituperio y jamás abrió su boca en contra de nada. Aceptó todo ¿Ya? lo que se le venía. ¿Ya? Jamás, ¿Jesucristo nació manso? no, lo aprendió a través del camino y viendo, aprendiendo de lo que veía, de lo que los padres le enseñaban. Entonces, la mansedumbre es Fueron una etapas. opción. La mansedumbre es una decisión. Otra pregunta sobre la misma. Al ser oveja, ¿dejó de ser león? Jamás. No, po. Pero él decide ser oveja, decide comportarse como una oveja. Él decide ser manso. Y acá en la cultura chilena los mansos eventualmente le llaman macabeo.
o le llaman manduqueado, o le llaman, no sé, como queráis. Entonces, cuando yo decido ser manso, el fruto del Espíritu, del Espíritu Santo en mí se ve. Pero ¿por qué se aplica la mansedumbre a un litigio respecto a una falta? Te la planteo así. Suponte se presenta un hermano y te dice, ¿sabes que estoy en esta situación? Y tú venís y le decís, pero ¿cómo se te ocurre estar en esa? Pero mira lo que estás haciendo con tu vida. ¿Cómo no te das cuenta? ¿Estás actuando en forma mansa? ¿Estás ejerciendo el fruto de la mansedumbre en ti? Para nada. Está increpando. Está indicando con el dedo. Siendo juez. Exacto. ¿Es tu función ser juez? Para nada. Porque el único juez es Cristo. Amén. Entonces, ojo, el Señor Jesucristo aprende mansedumbre por medio de la obediencia. Él no nació manso. Su parte humana tuvo que aprender obediencia y dar frutos conforme a las necesidades del Padre. Entonces, si yo no tengo Una fruto de la pregunta, mansedumbre, ¿podré restaurar a una persona que tuvo un tropiezo, una caída? Dale, ¿qué querías decir? sí, quería buscar el hecho de que Jesús, cuando fue al templo, encontró a los mercaderes en el templo y allí sacó los azotó y en ese momento a Jesús le salió el león, ¿cómo dices tú? No, yo creo que no. Yo personalmente pienso que no. Es que la motivación, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo utilizaba sarcasmo, ironías, no tenía que ver con el recurso que nosotros displicentemente usamos para hacer sentir mal a la otra persona, especialmente los vadillos, muy sarcásticos, de gratis. En el caso del Señor Jesucristo, tenía que ver con la exposición de la inerrancia o la necedad, especialmente del cuerpo eclesiástico del tiempo de él. O sea, la utilización de los mecanismos del lenguaje tiene que ver con los propósitos que yo tengo para hacer sentir una idea. Si ese propósito es netamente egoísta, claramente lo que yo voy a buscar es un desahogo, ¿no? Lo que hace el Señor Jesucristo con los mercaderes del templo es desarrollar una ira santa. ¿Por qué? Porque habían convertido un lugar santo en una cueva de ladrones. Un diseño perfecto que tenía que ver con el templo. Hay dos elementos que Dios establece para la humanidad, que la arquitectura de estos elementos son netamente divinas. Uno es el arca de Noé y el otro el templo. Son diseños netamente divinos. Lo único que hace el hombre es ejecutar. El otro es el huerto del Edén, pero ahí el hombre no hizo nada. Pero el templo Dios lo diseñó como un lugar de encuentro. De hecho, eso significa. Templo significa lugar de encuentro. ¿Por qué le gustaba tanto el templo de David? ¿Por qué se mencionó tanto el templo de David? Porque David descubrió el propósito del templo. Entonces los judíos dicen el templo de David, del rey David. Claro, porque templo significa lugar de encuentro y David significa amado por Dios. Lugar de encuentro amado por Dios. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Por eso que el Espíritu Santo a nosotros nos faculta para que nosotros seamos su templo. Qué hermoso. Entonces lo que el Señor manifiesta en ese evento tiene que ver con una ira santa. Busque Isaías 65. ¿Lo encontró?
Isaías 63, voy a leer del versículo 7. 3:7. Dice, de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Porque dijo, ciertamente mi pueblo son hijos que no mienten, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Por qué le leo esto? Porque esta es la forma en que Dios nos trata cuando tropezamos. Esta es la manera que Dios tiene de tratarnos a nosotros. Aquí se ve su misericordia, su amor. Si Dios nos trata con misericordia, con amor, con mansedumbre, si Dios no se cansa de esperarnos, si Dios nos levanta no para acusarnos y apuntarnos con el dedo, sino para edificarnos, entonces, ¿por qué yo no hago lo mismo? Entonces, ¿por qué yo no uso del mismo espíritu que hay en el Señor? ¿Por qué a veces me ufano de la caída del otro o me río del tropiezo del otro? Ah, no, pero es que este hermanito nunca se convirtió. ¿Y yo me he convertido? Versículo 6, capítulo 6, 1. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Es decir, el que yo me considere una persona espiritual está directamente relacionado al hecho de que mi carácter esté siendo formado en Cristo y por lo tanto yo vaya dando frutos espirituales que sean visibles a la otra persona. Porque yo no me puedo apoyar en mi propia prudencia. Aún más, el Señor Jesucristo no daba testimonio de sí mismo, el Padre daba testimonio de Él. Entonces, ¿cómo yo podría hablar de lo que soy o lo que no soy? Después de la coma dice, versículo 1, considerándote a ti mismo. ¿Cómo aplico esa frase dentro de lo que estamos hablando del versículo 1 del capítulo 6 de Gálatas? ¿Cómo lo armonizo con mi condición de hombre espiritual? Que uno debe aconsejar o debe corregir a las personas de la misma manera que lo hicieran conmigo. Sí, por ahí va, pero le falta algo a tu... Porque mira, la frase dice, considerándote a ti mismo. Es como una especie de advertencia que está poniendo el escritor sagrado. Dentro de un contexto que significa, ¿eres espiritual? ¿Estás capacitado para evaluar la situación de la caída de algún hermano? Y si estás capacitado y si lo vas a hacer, considérate a ti mismo. Claro, cuídate a ti mismo. Cuídate a ti mismo que tú también puedes caer. Exacto. No te exceptúas. Muy bien, Señor. Muy bien, porque a la hora que yo expreso un juicios de valor solamente hace el Padre. Porque el Padre ve nuestro corazón. Aunque estés capacitado para ayudar al resto, puedes ¿Sí? hacerlo. Pero Sí. aún así, uno no está libre también de caer por la misma piedra que cayó el resto. Exactamente. Uno también entra ahí en el lote. Es uno más del lote en el fondo. Exactamente. O sea, coloquialmente hablando. Preciso, no lo podría haber dicho mejor. Gracias.
¿Por qué? Porque si yo voy a decir, ¿sabéis qué, hermano o hermana, te estás equivocando en esto? Antes de plantear o verbalizar esa expresión que tiene que ver con una exhortación, oye, ¿cómo estoy yo para decir esto? ¿Estoy completamente transparente? ¿He logrado superar mis trancas personales? ¿Me he arrepentido de aquellas cosas que aún tienen olor Cantarillado. a rancio? Pues, qué difícil. Es que claro, lo que ocurre es que es muy delicado trabajar con personas. Es muy delicado hablar acerca del corazón de la otra persona, de la mente de la otra persona. O sea, yo tengo que estar muy afinado, muy entendido y muy consciente de cómo lo hacía el maestro para poder dar una opinión. Tony, llévate. ¿Por qué? Porque dentro de esa misma opinión, a lo mejor yo mismo salgo a la palestra. Sí, ahí. Por eso es que personalmente a mí me gusta decir, y perdón de antemano, yo esto todavía no lo alcanzo porque me toca enseñar, me toca hablar de esto, pero yo aún no lo vivo. Porque no quiero que me la cobre. Entonces hay que tener cuidado cuando yo me siento con alguna persona a tratar de impartir algún tipo de consejería. Y mira, Dios es muy sabio en lo personal. A nosotros nos pone a hablar con matrimonios. ¿Por qué? Porque estuvimos separados. Pues éramos como el perro y el gato. Odio era, no era amor. Fisuras profundas. Entonces cuando Dios te restaura en una situación, claro, te pone las palabras, te pone el espíritu y puedes leer perfectamente lo que está pasando con la otra persona. Y te das cuenta que muchas veces las variables son las mismas. Pero aún con todo eso, tenéis que tener cuidado. Porque el único que tiene el peso moral es Jesucristo, no hay más. Considérate a ti mismo antes de decir cualquier cosa. Hay un texto que dice, el que se sienta seguro, afírmese más o asegúrese más. Porque nadie sabe. Nadie sabe cuando Dios utiliza algún mecanismo para que podamos quedar al descubierto. Termina el texto con esta frase, no sea que tú también seas tentado. Satanás es especialista en eso. Satanás es especialista en poner tentación cuando decimos ya que estamos, a ver, ¿cómo decirlo? Que estamos relativamente afinados respecto a X tema. Y tate que al otro día o en un par de días te toca. ¿Realmente estás ahí afinado? ¿Realmente lo tenías superado? ¿Realmente tenías la capacidad de quedarte callado? Cuando por dentro lo único que querías es decir tu opinión. ¿Tenéis la capacidad de no quedarte pegado? Cuando de repente escucháis algo que no queríais escuchar o te hace sentir raro. ¿Lográis orar por la otra persona? ¿Lográis orar por ti mismo? Y decirle al Señor, ¿sabéis que me sentí mal con lo que me dijeron? Revísame, Padre. Ve si hay algo en mí. Bueno. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, nadie está exento. Vosotros que sois espirituales, ¿quiénes son los espirituales? Los que tienen madurez en Cristo, los que dan frutos. Esos son los espirituales, ya sea de la iglesia de Gálatas, o ya sea de la iglesia MIC, o ya sea de la Jesús Nazareno, o ya sea de la iglesia de Ives, o la iglesia que sea. ¿Cómo sabéis si soy espiritual? Veamos tu fruto. ¿Dais fruto?
¿Tenís la capacidad de quedarte callado y esperar tranquilo? Aunque te muráis de ganas de hacer algo. Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Y aquí define un fruto específico que es la mansedumbre, porque eso es lo que necesita a la hora que yo estoy, entre otros frutos, por supuesto, pero el escritor sagrado menciona a la hora en que tengo que dar algún tipo de consejería. Mansedumbre. Aún más, el maestro no abría su boca. No se defendió, porque no lo necesita. Ahí te voy a dar cuenta al tiro si salta la rana o no. Cuando la persona se defiende, cuando la persona argumenta, ahí te voy a dar cuenta al tiro. Y los procesos son individuales, son completamente personales. Yo no me siento mejor ni peor que nadie en mi proceso. Y lo vivo de la mejor forma con mi papá, con mi padre. Entendiendo que él quiere edificar mi vida. Si lo quiere hacer conmigo, lo quiere hacer con toda su iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere puros Cristos chicos en este mundo. Y para mí lo más probable es que eso no se está dando al interior de la iglesia y por eso están cerradas, en mi opinión. Y lo digo con temor. Pero me da la impresión que por ahí va la mano. Mucha rotación, mucha intermitencia, poca convicción, poca perseverancia, mucho rito, mucha costumbre. Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. O sea, claramente la mansedumbre va de la mano con la autoevaluación. No sea que tú también seas tentado. Y ahí está la advertencia. Versículo 2, que era lo que teníamos que trabajar hoy. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Por qué se cumple la ley de Cristo sobrellevando las cargas los unos de los otros? ¿Por qué se cumple así la ley? Porque él da el ejemplo. ¿Ya? Él es Muy bien. Cuando habla de carga, ¿a qué crees que se refiere? A las vicisitudes que ocurren en la vida. A las vicisitudes nuestros que ocurren en la problemas, vida. En el a trayecto nuestras de tu cargas, vida. a nuestros rencores. Todos los accidentes en el camino. Mm, Un ejemplo más nuestras- práctico. Hoy en día en las iglesias se ven muchos inmigrantes, venezolanos, colombianos, peruanos, de distintos países, haitianos. Y por supuesto que para ellos es una carga estar en este país, porque sin duda el mundo ideal para ellos es no haber partido de su tierra, pero por algún motivo X tuvieron que dejarla y llegar a esta tierra que los ha de alguna forma acogido. Pero algunos están sin casa, buscando arriendo, o cambiándose porque les subieron el arriendo, o algunos sin trabajo, sin comida, sin ropa. Me ha tocado gente que no tiene para la temporada. Maracaibo, Venezuela, Caracas, son climas totalmente distintos al de Santiago, pero radicalmente distintos. Ellos en estos momentos andan con gorros, con guantes, con bufanda, porque no están acostumbrados a este clima. Entonces, para ellos eso es una carga compleja. Y adaptarse a un país tan distinto,
con otro idioma, otro lenguaje, otra idiosincrasia, otra gastronomía. Ellos no son de ir a comprar pan a la 11. La 11 para ellos es un número, el 11. No es un rito, no una costumbre de tomar té con pan y algo para echarle al pan. Ellos cenan, ellos comen arepas, que es algo mucho más saludable, entre paréntesis, que el pan. Y lo hacen con gusto los venezolanos. Y en fin, otras cosas más. Yo creo que por ahí va el tema de las cargas. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra visión de lo que puede hacer una carga? Carga es cuando hay una preocupación, por ejemplo, el hermano se quedó desempleado. Entonces tiene el peso de saber de que el presupuesto no le va a alcanzar. Y entonces, bueno, carga es una situación en donde, en este caso, como dice el Señor en su palabra, de que traigan a mí todos los que están cargados y yo llevaré la carga. Bueno, en esas condiciones donde uno realmente puede probar si es que verdaderamente va a ser capaz de quedarse tranquilo con lo que el Señor le está ofreciendo, que en este caso, que deposite la carga en él. Entonces, carga, yo lo entiendo así, una situación en donde la persona, el creyente, pasa por una dificultad seria, salud. Se le descubrió Ya, que está contaminado con COVID, por ejemplo. claro. Eso es Entonces la carga, gracias, hermano. ¿Alguien más? Ya. Más que el factor externo de lo que pueda producir en mí la circunstancia que me toca vivir, independiente de lo que sea, como decía Iván, el proceso de los inmigrantes, tiene que ver con la forma en que yo proceso esa información que llega a mi corazón. Eso es lo que produce en mí una carga. La carga tiene más características emocionales. Por ejemplo, mi esposo se fue de la casa. No es primera vez que se va. Me carga, pero ¿qué es lo que me carga? ¿El que él se haya ido o lo que produce en mí lo que él se fue? Son dos elementos diferentes. ¿Cómo procesa la información el padre de familia inmigrante en Chile y que no tiene cómo echarle a la olla? ¿Cómo la lleva? Eso es lo que produce la carga. ¿Por qué? Porque no es capaz de descansar. Mi yugo es fácil y ligero. ¿Era fácil y ligero el yugo de Jesús? Para nada. Terrible, pesado. Pero para él era fácil y ligero. ¿Por qué? Porque él estaba mirando el propósito. Mateo 20, busque Mateo 20. Mateo 20, 12. Los factores externos lo que hacen es producir un sistema de evaluación en nosotros que hace sobredimensionar o dimensionar la situación que estoy viviendo. Y eso se transforma en una carga. Por ejemplo, yo soy un gallo obsesivo y de repente me quedo pegado con las cosas. Y a veces se me transforman en carga. Y tengo que obligarme a entregar la cuestión. Porque si no, sigo dándole vuelta y sigo dándole vuelta. Y se transforma en una carga. Mateo 20, versículo 12, léalo. Ya. Mateo 20, 12 Sí, léalo. dice, diciendo, Mateo 20, sí, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Ahí nomás. ¿En qué consiste el descargo de esos trabajadores? Del El versículo 12 de Mateo. volumen de horas
el volumen de horas que ellos habían trabajado y los que venían llegando, que solamente habían trabajado unas pocas horas. Claro. ¿Y qué Sentían que produjo era en esta ellos? molestia, una carga. Claro. Injusticia, po. Mm. Ahora, si usted lee hacia abajo la parábola, se va a dar cuenta cuál es la respuesta del Señor. Y te vaya a dar cuenta que lo que está en el corazón es lo que determina la molestia. Por eso se enfadaron. Hemos soportado. Y típico que es el vocero y usa a las demás personas. Hemos soportado la carga. Pero eso tiene que ver con una injusticia. ¿Cómo? Nosotros hemos estado 12 horas, vienen estos, trabajan 1 hora y le vaya a pagar lo mismo. Y si hacía una analogía, es lo mismo que ocurre con el ladrón, entre comillas, bueno. No trabajó, no hizo nada, no se bautizó. Hoy día estarás conmigo en el paraíso. Soberanía, prerrogativas, que tienen que ver con la manifestación del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa forma nosotros quedamos al descubierto. Un paréntesis, tío. Para los amilianistas, ese bandido que se devuelve. Tremendo. Espérenme. La teoría milenialista dice que la salvación se pierde. Vale decir que todos los que somos salvos por Jesucristo, si cometemos algún error grave, como por ejemplo blasfemar contra el Espíritu Santo, eso es grave, la perdemos y nos quedamos en la tribulación. La tribulación es el suceso que va a ocurrir cuando llegue Jesucristo por segunda vez. Bueno, Y sí. los amilenialistas dicen, ahora contextualizando, que ese ladrón tiene que pasar la tribulación. Yo cuando lo escuché, plop. Sí. Oye, me van a tener que disculpar, pero voy a tener que ir a buscar a la Carolina. Problema, tío. Voy a tener que dejarla hasta aquí. Perfecto, continuará entonces. Sí, si quieren, bueno, si podríamos seguir el lunes, yo no tengo ningún problema, pero lo dejo a su... Yo prefiero que sean los sábados, tío. Yo en lo personal. Véanlo, Para que estén Bien. todos. pero ahora yo me tengo Para que que estén todos. ir a Sí, buscar. tío, dale. Así que les pido perdón, les pido humildemente perdón. Espero no haber sido muy agresivo. Para mí estos temas son medulares, son funcionales. Tal vez de pronto hablo un poquito más golpeado, pero me parece que de pronto es necesario por la intensidad que tienen estas enseñanzas que apuntan netamente a lo interior nuestro. Claro que Así sí. que le doy Intenso las y gracias. vehemente. Sí, bueno, la pasión, es que hablar de Dios a mí me apasiona. Pero, No, por bajo pero les ninguna pido circunstancia perdón. he golpeado. Al contrario. Llega más Bueno, y te muchas queda gracias. más. Bueno, muchas gracias. Les pido Nos perdón vemos, y tío, el me tengo que lunes. retirar. Que te vaya bien. Si ustedes quieren Bendiciones. Cariño a la seguir, Iván, Carolita. sí, si ustedes quieren Sí, seguir que... ahí, Chao. Chao, bendiciones. Que les bendiga. Chao. 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 Que esté François, bien. que estés